Un mecanismo es un dispositivo que transforma el movimiento producido por un elemento motriz, fuerza de entrada, en un movimiento deseado de salida, es decir, fuerza de salida, llamado elemento conducido. Estos elementos mecánicos suelen ir montados sobre los ejes de transmisión, que son piezas cilíndricas sobre las cuales se colocan los mecanismos. Existen dos grupos de mecanismos principales. Los primeros a mencionar son los mecanismos de transmisión del movimiento y los segundos a mencionar son los mecanismos de transformación del movimiento. Básicamente, estos dos grupos de mecanismos se diferencian porque los mecanismos de transmisión son aquellos en los que el elemento motriz y el elemento conducido tienen el mismo tipo de movimiento. En cambio, los mecanismos de transformación son aquellos en los que el elemento motriz y el conducido tienen distinto tipo de movimiento. Dentro de lo que son estos mecanismos podemos distinguir tres tipos de movimiento: el movimiento circular o rotatorio, como el que tiene una rueda, el movimiento lineal, es decir, en línea recta y en forma continua, y por último el movimiento alternativo, que es un movimiento de ida y vuelta de vaivén como el de un péndulo. Dentro de lo que son los mecanismos de transmisión del movimiento, podemos mencionar que el de transmisión lineal y el de transmisión circular corresponden a este grupo de transmisión. Algunos ejemplos de estos tipos de mecanismos son el de palanca y el de sistema de poleas, que son mecanismos de transmisión lineal, y luego tenemos sistema de polea con correa, sistema de rueda por fricción y sistema de engranajes, que son mecanismos de transmisión circular. Luego, dentro de lo que son los mecanismos de transformación del movimiento, tenemos agrupados dos grandes grupos: los mecanismos de transformación circular lineal, en el que los elementos de entrada tienen movimientos circulares, mientras que los elementos de salida tienen movimientos lineales, y los mecanismos de transformación circular alternativo. En este caso, el elemento de entrada tiene movimiento circular, mientras que el elemento de salida tiene movimiento alternativo. Un ejemplo del primer caso es el piñón cremallera y un ejemplo del segundo caso es el mecanismo de biela-manivela.